Adelante. El gobierno central logró cerrar de forma preliminar el año 2020 con un déficit fiscal antes de reclasificaciones presupuestarias equivalente a un 7.7% del Producto Interno Bruto versus el presupuestado que era de 9.4% y muy por debajo del promedio de los demás países similares y de la región. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, los efectos de la pandemia sobre la economía dominicana han sido devastadores. Durante las últimas décadas, la República Dominicana había crecido a un ritmo de 5 y 6% anual. Así que, aunque se haya logrado reducir el déficit presupuestado para el año 2020, no cabe duda de que ha sido el peor año en mucho tiempo. Es por esto que impulsar el crecimiento económico y recuperar los empleos perdidos es el principal reto del 2021. Hoy, en la mesa de Esta Noche María Cela, debatimos sobre el impacto de la pandemia en la economía dominicana, las perspectivas para el 2021 y cuáles son las medidas que se deberían tomar para salir de la crisis. Este es un tema que nos interesa a todos, mucha atención, hay muchas personas sin trabajo, hay personas que están a punto de perder sus negocios también o los han perdido también, así es que vamos a ver y tenemos un panel de estrellas en el día de hoy. Juan Ariel Jiménez, quien fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno anterior en los últimos años, es economista y es profesor, egresado de la Pucamaima y de Harvard Kennedy School. Henry Ebrard, gracias por estar con nosotros también, como decía yo, economista de cabecera de Esta Noche María Cela y charlista, asesor económico del sector público y privado. Y Pavel Isa, también un economista con quien hemos hablado muchas veces en Esta Noche María Cela, que actualmente es viceministro de Planificación en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchas gracias, bienvenidos los tres y en un instante regresamos para conversar con ustedes y escuchar también la participación de nuestro público a través del hashtag Economía21ENM. Cualquier pregunta que usted quiera hacer a nuestros panelistas cuando regresemos después de la pausa. Y seguimos conversando sobre la economía, un tema difícil para muchos de nosotros que no somos economistas, que no entendemos los números, pero el Banco Mundial dice que en República Dominicana va a crecer 4.5, si hubo un menos 7.1, estamos hablando de la camisa de fuerza de la que hablaba Henry, del 3, no entendí bien claro, esos términos que nos los puedan aclarar. Lo que pasa es que la proyección del gobierno actual en el presupuesto que se aprobó en el Congreso Nacional es de que habrá un déficit de 3 punto algo por ciento. Entonces, lo que parte de las críticas es que si no es una camisa de fuerza, porque se entiende que con la situación actual puede no ser de un 3%, sino que puede llegar a un 4.5%, y Pavel Isa dice que él entiende que eso es totalmente razonable. Igual que el banco dice que vamos a crecer más que todos los países de la región en este año. No me sorprende. La verdad es que si vemos históricamente, la República Dominicana crece mucho. Y en este contexto yo creo que podemos apostar a la resiliencia que han mostrado las empresas dominicanas de readaptarse rápidamente, también al gran impulso que le dio el gobierno a través de los programas sociales. Ahora, cuando vemos la pregunta de Henry sobre el 3%, lo que está diciendo es, en un año donde todavía la economía está golpeada, se necesita un mayor impulso fiscal. La política fiscal debe ser contracíclica. Cuando la economía está tan lenta, entonces la política fiscal le da esa suerte de empuje, de aceleramiento para evitar una mayor caída de la producción y lo que conlleva eso, una mayor quiebra de empresas, un mayor número de despidos. Entonces yo coincido con él de que el déficit fiscal, que no es más que el exceso de gastos que tiene el gobierno por encima de los ingresos. ¿Qué tanto el gobierno devuelve dinero a la economía en relación a lo que saca? Eso tiene que ser mayor por pura definición de política fiscal contracíclica, y ahí debo estar de acuerdo con él, de que no tenemos que tenerle miedo, y así lo dice Pavel.
la política fiscal está para momentos como este, y así se ha evidenciado en las distintas crisis, Estados Unidos en el 2009, la crisis de Europa en el 2010, y si nos remontamos anteriormente hasta la gran recesión. Pero yo creo que en la discusión económica, no solamente el crecimiento del producto debe ser la variable fundamental. Yo creo que hay que prestarle atención al empleo, porque podemos ver algo que ya se evidenció en Estados Unidos a inicios del siglo, de crecimiento sin empleo, en el que las empresas vuelven a retomar la actividad, pero no contratan tantas personas. Eso no lo queremos. Eso no lo queremos. Eso no lo queremos, y es un riesgo latente que tiene nuestro país, porque eso crea no solamente mayor pobreza, sino unos niveles de tensión social que tenemos que evitar. Y como dice Henry, yo creo, y también estoy seguro que Pavel coincide, yo creo que tenemos que ser flexibles a que el gobierno deba mantener los programas de ayuda social por un periodo mayor, conforme se vea que el mercado laboral se reactiva más o menos. Vamos a hablar del pacto fiscal. Yo diría que a medida que la situación sanitaria mejora y que el empleo se va recuperando, la composición del presupuesto debe ir cambiando desde programas de apoyo a los ingresos de las personas hacia programas que reactiven la demanda directamente, por ejemplo, a través de la construcción o la inversión pública. Aquí hay algunos comentarios de nuestros televidentes que son importantes compartir en la mesa antes de que continuemos con el siguiente tema, que es el pacto fiscal. Rafael Troncoso dice, ¿hasta cuándo ustedes consideran que los pequeños negocios van a aguantar el toque de quiebra? Una pregunta. Me gustaría que la fueran guardando y que también respondieran, ¿no? Miranda Salazar, la economía de la población está en el suelo, mientras la de los que se están lucrando con la pandemia cada día crece. Los dueños de clínicas y laboratorios conviene el virus terror. Juan C. López Pérez dice, un reto importante para 2021 será lograr una recuperación que sea capaz de generar empleo suficiente en la economía nacional. Para el mediano plazo, ¿cómo ven el proceso? Discusión hacia modificación del Código de Trabajo. Juanjo Pita dice, creo que el Estado debe reabrir los establecimientos comerciales, bares, restaurantes, gimnasios y suspender el toque de queda. Berenice Mosquea, quiero saber si es buen momento para comprar una vivienda o si se presentará alguna crisis inmobiliaria. Con todo y hasta consultas. Algunas respuestas para algunas de estas preguntas. La gente muy preocupada por el toque de queda y cómo está afectando, y el cierre sobre todo de algún tipo de industria, la industria del entretenimiento, del ocio, de los bares, restaurantes, gimnasios ahora, etcétera. Tiendas pequeñas. Mira, yo creo que es importante que obviamente, como lo dijimos al principio de la pandemia, lo primero tiene que ser la salud. Eso es cierto y eso no debe cambiar. Ahora bien, yo creo que debemos de empezar a mirar lo que está pasando en algunos países de Europa, donde parece que ciertas malas decisiones que están tomando a veces malos gobernantes están teniendo un costo probablemente hasta mayor que el propio costo del COVID. Yo quiero decirlo con mucha responsabilidad. Yo sé que es un tema muy delicado, muy espinoso, pero yo entiendo y yo apoyé desde el principio todas las medidas más duras que se tomaron en el caso de lo que llamamos la primera ola del coronavirus, porque no sabíamos realmente qué iba a pasar, nadie sabía. Entonces había que tomar esas decisiones, claro. Y más en un caso de un país como la Colombia. Yo hoy en día, yo creo que hay que ir ponderando muy bien y ver de manera muy objetiva las cifras y tratar de hacer un balance bastante equilibrado. No gana nada la República Dominicana, cuya columna vertebral seguirá siendo, dentro de un par de años, de nuevo el turismo, será probablemente la columna vertebral de nuevo principal de la economía dominicana. Eso depende de una serie de actividades que hoy en día están desapareciendo o están por desaparecer o ya desaparecieron. ¿De qué nos sirve reabrir el turismo si la gente que trabajaba eso ya no está? Sería muy interesante, y yo sugiero a mis amigos del Ministerio de Economía y Planificación, hacer levantamiento de los cambios ya de población que hay en las áreas turísticas, donde ya me están diciendo que se están produciendo migración al revés, gente que había dejado el sur,
y el Cibao para irse al este, ya se están regresando para sus provincias porque la situación en las zonas turísticas es muy difícil. Ahí yo creo que lo que mencionó Pavel, de que en vez de irse a obras muy grandes, que de hecho generalmente además esas obras grandes se concentran en la capital y en Santiago y con material importado, hay que multiplicar las obras chiquitas lo más cercano posible de la gente y de preferencia en esas zonas, costa norte, costa este, los polos turísticos que están en otras provincias del país, para poder mantener hasta que a final de año esperamos que empezamos a tener de nuevo una verdadera temporada turística. Porque si no, mira, mantener las actividades cerradas y pagar a la gente para no trabajar, no poder generar renta, a la larga va a ser cada vez más difícil soportarlo. Necesitamos de manera inteligente ir flexibilizando esas medidas. Pacto fiscal. Maricela, sin embargo, me gustaría añadir algunos elementos. Yo creo que ciertas medidas de distanciamiento social son un mal necesario y de verdad hay un agotamiento pandémico. Pero se puede tener una actividad económica manteniendo los protocolos de bioseguridad. Yo acabo de venir de una ciudad donde lo vi. Activa. Yo creo que hay que afinar algunas cosas. Por ejemplo, evitar las medidas de golpe. Las cosas se tienen que programar un poco más porque cuando se anuncia de un momento a otro que se va a endurecer mucho el toque de queda, que se va a cerrar casi los fines de semana, tenemos que tener cuidado con el inventario de algunas empresas que dicen las reglas de juego me cambiaron súbitamente y tengo un inventario que se me puede dañar. Entonces siempre es mejor planificar porque no se deben tomar decisiones en base a lo que estoy viendo hoy. Para eso están los modelos epidemiológicos que dan idea de qué va a pasar en el futuro. También ajustar otras cosas. Yo creo que no debemos tener tantos empleados públicos de manera presencial. Eso es algo que puede ayudar a descongestionar. Eso se ha hecho creo ahora. También hay algunas actividades que tenemos que asegurarnos de que cumplan más los protocolos. Sobre todo evitar lugares cerrados con aire acondicionado. Cines, teatro, fue un error irnos tan rápido y cuidar el mensaje a la población de que todo está bien, de que está todo controlado. Entonces yo diría que suavizar un poco las respuestas, ni acelerarnos mucho abriendo, ni entonces que nos venga de sorpresa, que no es una sorpresa para nadie, tener que sobreapretar. Pero decir que eso debe ir combinado con muchos programas que ayuden, sobre todo a las MIPYMES, a poder sortear esta difícil situación. Vamos los a hablar... programas de garantía, los programas de factoring, de recompra de facturas. O sea, creo que las MIPYMES deben ser el centro de las políticas públicas ahora mismo. No podemos dejar que se acabe. Y pagos más rápidos por parte del Estado y de las cadenas de supermercados, que fueron los grandes ganadores de esta crisis. Que son 3 meses para pagar muchas veces. No pero quiero que... Imagínense, eso sería una gran ayuda, agilizar el pago. Pronto pago, sí. Abel quiere decir algo hace un rato. Yo quería decir algo. Miren, una característica de esta crisis, y yo creo que varios economistas lo discutíamos en medios públicos al inicio, es que esta crisis tiene un poder destructor del tejido productivo impresionante. No se trata de una crisis normal de esas que, bueno, se desacelera el nivel de actividad, baja, entonces ya tú no ibas a vender, si el año pasado vendiste 100 y pensabas vender 105, ahora estás vendiendo 101, no es eso. Estamos hablando de una reducción dramática del nivel de venta y de producción que destruye las empresas. Las empresas sencillamente no aguantan. Pero que claro, ante el confinamiento total. La recuperación tiene que pensarse en recuperar las empresas, recuperar el tejido productivo. No es sencillamente que el gobierno salga y gaste, aunque tiene que gastar, y tiene que gastar en construcción y en pequeños proyectos. Tiene que pensar también en cómo recuperar las unidades productivas que fueron destruidas, los medios de vida que fueron destruidos. Eso es ir directo a políticas de desarrollo productivo. Eso es fundamental. Algo que este país abandonó hace 30 años. Además, para las recaudaciones es... Cómo apoyar la producción, transformar el aparato productivo y recomponerlo, llevarlo a un nuevo nivel. No puede terminarse el programa sin que hablemos del pacto fiscal. Hay un consenso entre todos los economistas que definitivamente es necesario. Pero ¿qué implica eso para la población? ¿Aumento o disminución de impuestos?
en qué consiste este pacto fiscal y si este año ya podremos verlo, cómo nos va a beneficiar. Cuando regresemos después de la pausa, ese es el tema y ninguno otro. Ya volvemos. Pacto fiscal, ¿cómo y cuándo? Déjame tirar primero, porque yo no tengo responsabilidades en este asunto. Exacto. Pero sí es un tema que me apasiona y yo creo que es la gran oportunidad para la República Dominicana si logramos hacerlo correctamente. Más allá de un simple pacto fiscal, es realmente un pacto social que tenemos que lograr, porque va más allá de solamente tocar aspectos de impuestos, de gasto público, y eso, está el tema de la seguridad social, está el laboral, y en fin de cuentas, de los niveles de compromisos que queremos entre los estamentos de la sociedad. Primero, hay que reconocer una necesidad, que eso nos lo dijo el COVID. El Estado necesita gastar más dinero, pero para hacerlo tiene que haber la garantía de que va a gastar mejor el dinero. Eso para mí es un primer punto que no se puede negociar. Segundo punto, para esto, la receta para el desastre es aumentar las tasas de los impuestos. La receta para el éxito, para mí, en mi muy humilde opinión, es que hay espacio para bajar las tasas de los principales impuestos y especialmente dos. El impuesto sobre la renta a las compañías, especialmente las pequeñas. Tiene que haber una tasa pequeña para las empresas pequeñas que representan más del 90% de las empresas del país y con una tasa de informalidad en el sector privado que supera el 60%, porque va a ser muy difícil pedirle a empresas formalizarse pagando una tasa del 27%. Del otro lado, en el caso del ITEVIS, yo creo que hay espacio para bajar la tasa actual del 18%, bajarla al 15%. Eso evidentemente necesita la ampliación de las bases, pero esto yo creo que hay que ponerse de acuerdo en mantener protegido, o sea, que no haya costo. Yo creo que tenemos el espacio para proteger quintil 1 y quintil 2, que es el 40% de los hogares menos favorecidos del país. Si la canasta sube, porque aunque se baje el ITEVIS máximo y se amplía a bienes que hoy en día no lo paga, entonces a través de los mecanismos de transferencias, yo creo que podemos evitar que haya ese impacto. Crecimiento económico, como hemos tenido antes, un PIB muy alto, si eso no representa una mejoría en el bienestar de la gente, entonces este crecimiento ya no nos sirve. Eso es la gran oportunidad con este pacto fiscal, que no sean las mismas reformas tributarias de siempre, es la oportunidad como se hizo hace 30 años, grandes reformas que se lograron en la República Dominicana y que han permitido casi 30 años de crecimiento al país. Es el momento para hacerlo, por eso quiero sentirme optimista. Ok, pero ¿qué más podríamos, dentro de ese pacto? Henry ha mencionado dos aspectos importantes. Le pregunto a Juan Ariel. Si ellos están de acuerdo. A ver, si primero si están de acuerdo, pero además, ¿qué más deberemos abordar en ese pacto fiscal? Que no sea solamente la modificación impositiva que plantea Henry. Muchas gracias, Faride, por esa pregunta, porque aprovecho y digo que en este pacto fiscal cada uno de nosotros tiene mucho que aportar. Y no quisiera que sea un ejercicio de ir a solicitarle cosas al gobierno. Quiero que el gobierno me financie más, quiero que el gobierno me dé esto. No, cada uno de nosotros puede aportar a la calidad del gasto. Siempre he dicho, los sindicatos de maestros tienen mucho que aportar a la calidad de la educación. Las universidades privadas y públicas también. Si hablamos de la calidad del gasto en salud, las empresas aseguradoras del sector salud también tienen mucho que aportar, los sindicatos de trabajadores del sector salud. Entonces, Faride, tal como dices, cada uno de nosotros puede mirar más allá de simplemente cuánto me vas a dar vía el gasto. Exacto. O cuánto me vas a quitar vía el impuesto, sino cómo lo que yo hago, modificando algunas cosas, puede contribuir al logro de los indicadores. Abel. Sí, yo creo que yo puedo sintetizar las intervenciones que han hecho Henry y Juan Ariel y las cosas que yo tenía adicionales que decir en algunos principios que debería de tener esta nueva fiscalidad. Eso, como dice Henry, un nuevo arreglo social, porque claro, debe ser las bases o una de las bases de un nuevo Estado. El primer principio que debería tener una nueva fiscalidad, el proceso de reforma para una nueva fiscalidad, es transparencia
y calidad de gasto público. El Estado dominicano tiene que dotarse de la legitimidad necesaria para cobrar impuestos. Exacto. Legitimidad que no la tiene. Tiene que ser creíble, la gente tiene que sentirse relativamente satisfecha de que el gasto, de que los recursos públicos se gastan a donde tienen que gastarse y se gasta de manera transparente, con corrupción enfrentando la corrupción y el clientelismo y la discrecionalidad, ¿no? Y haciendo que el gasto sea efectivo. Ese es el primer principio. Un segundo principio es la suficiencia. Los recursos que captura el Estado no son suficientes para que el Estado cumpla con su rol, además de que lo ha gastado mal históricamente. Tampoco no son suficientes. Hay que mejorar cómo gasta, pero al mismo tiempo hay que hacer que gaste más. No hay manera de enfrentar adecuadamente, menos con el peso de la deuda que tenemos en este momento, manera de enfrentar los desafíos en salud, educación, seguridad pública, protección del medio ambiente, para mencionar algunos, infraestructura económica. ¿No? Si el Estado no logra manejar más recursos, además tiene que, y no tampoco puede cumplir su rol si no hace la deuda manejable, sostenible, si no evita que la deuda empiece a crecer de forma más lenta. Ese, digamos, sería el objetivo. Entonces, suficiencia, y por lo tanto tiene que elevar las recaudaciones. Claro, cómo hacerlo ya es un tema, digamos, más de detalle, que yo creo que puede ser manejado haciendo, reequilibrando bases y tasas. Pero el resultado final tendrá que ser más recaudaciones. En este año es muy difícil lograr, este año 2021 se va a ser muy difícil lograr eso porque estamos en una recesión, por lo menos no en el primer semestre del año. Porque lo peor que puede hacer es que la carga tributaria aumente en un año de crisis. Hay que esperar, claro, pero hay que ir dialogando y importantísimo lo que Henry proponía de bajar el impuesto sobre la renta, hacer que la gente quiera formalizarse, y el ITEVIS formalizarse, pero ampliar la base. Y que se amplíe la base, se recauda más. La formalización, yo debo decir, la formalización es un proceso que debe ser el resultado del desarrollo de las empresas. No es que tú vas a ver y le toca la puerta a las empresas y ven, formaliza. Primero ellas tienen que crecer, salir de la precariedad, y luego tienen que ver incentivos para establecer una relación con el Estado. Porque eso es la formalización. Una relación con el Estado, que vean beneficios relacionados con el Estado. Generalmente los negocios precarios, ¿no?, de baja productividad, de bajo ingreso, no ven esos beneficios. Pero bueno. Sí. ¿Y ven espacio ustedes para grabar más el patrimonio y la rentabilidad? Claro, por supuesto. Ese es el tercer principio. Claro, el primer principio, transparencia y calidad de gasto público. Segundo principio, suficiencia. Y no son principios en orden de importancia, todos son igualmente importantes. Sí. Tercer principio, equidad. Equidad en dos sentidos, lo que llamamos los economistas, equidad horizontal y equidad vertical. Equidad horizontal es que haya el mismo tratamiento para agentes similares. No puede un agente tener una carga, digamos, empresa del mismo tamaño, tener dos cargas tributarias muy disímiles, por ejemplo. Y equidad vertical significa que los ricos paguen más que los pobres, que los que más puedan contribuir. Que aquí no ha pasado nunca. Entonces, y eso implica mover el sistema tributario hacia gravar renta y gravar patrimonio. Exacto. Ahí hay un enorme desafío que hacer. El estudio de insuficiencia recaudatoria o de incumplimiento tributario de la DGI hablaba de más de 50% de incumplimiento tributario en el impuesto sobre la renta. Gracias, Pablo. El otro principio, ya estoy cerrando, la corresponsabilidad que hablaba Juan Ariel. Si todos somos corresponsables de esto. Este año, ¿sí o no? Este año, ¿sí o no? Se nos acabó el tiempo, Pavel, perdón. Este año, ¿sí o no? Este año, ¿debería ser sí o no? La discusión es este año y tiene que ser parte del presupuesto 2022. Bueno, yo creo que hay que evitar de poner medidas que se pudiesen interpretar como negativas. Y por eso también el relato, el presidente de la República va a tener una enorme responsabilidad en todo eso, que es construir un relato, porque yo no estoy tan seguro que se logre firmar un pacto social. Es muy complicado en tan poco tiempo. En algún momento el liderazgo de un presidente de la República va a tener que imponerse, y para eso él necesita construir un relato para que la gente adhiera a este pacto social a través de ese relato. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. A ti, Diana, que ojalá que mañana ya tengamos ese resultado y estés con nosotros. Y a ustedes en sus casas por
todos los comentarios que han hecho en el Twitter y en el Instagram. Muchísimas gracias. Y señores, mañana Dominicanas Got Talent, nos vemos el jueves y el viernes. Un beso. Cuídense y cuiden a los demás. Dios les bendiga.